Ahora sí. Bueno, vamos nuevo entonces. Estamos por trabajar con la unidad 4 de la materia, que se llama Nuevas Problemáticas Sociológicas, y que corresponde a los autores más recientes de la sociología, ¿no? Son autores que algunos están vivos y otros ya fallecieron, pero no hace mucho, ¿no? Por ejemplo, Zygmunt Bauman, que falleció en 2014, hace poquito, y bueno, tiene libros escritos sobre justamente la problemática de la posmodernidad, la problemática de los nuevos problemas sociológicos en esta frontera entre el siglo XX y el siglo XXI. Nosotros vamos como a apuntar sobre todo al problema de la cuestión laboral, del mercado de trabajo, de las problemáticas vinculadas a los cambios en la estructura laboral y en la estructura social. Y bueno, algunas cuestiones sobre cómo aborda el Estado estas nuevas problemáticas sociales, ¿no? Este cambio en la cuestión social, o si ustedes quieren, esta nueva cuestión social. Y en función de eso, nosotros tenemos 4 autores que van a ser claves en esto. El primero es Zygmunt Bauman. Ahora se lo voy escribiendo. Entonces, nuevas problemáticas sociológicas, ¿no? Y dentro de estas nuevas problemáticas sociológicas tenemos 4 autores. El primero es Zygmunt Bauman. Él nos va a dar un poco el contexto, ¿no? De esto que él llama la sociedad líquida, o también, ¿no se ve lo que estoy escribiendo en el pizarrón? ¿Ahora? Se supone que el pizarrón, ahí está, es que estaba, claro, estaba escribiendo, por eso todavía no se veía. O modernidad líquida. Bueno, entonces voy abriendo una llave nueva para cada cosa. Además de Bauman, nosotros tenemos otro autor que es Robert Castell. Él va a trabajar con el proceso de esto que se llama la nueva cuestión social, asociada a la crisis de la sociedad salarial. Ese es el otro autor que revisamos en esta unidad. Otro de los autores es Loïc Wacant, que era discípulo de Bourdieu, ¿no? Que ustedes vieron ya a Bourdieu en la unidad 3. Trabajaba con Bourdieu, era su discípulo, y por lo tanto hizo mucho trabajo de campo, mucha etnografía, igual que Bourdieu. De Louis Wacant vamos a ver lo que es la configuración de un Estado penal, ¿no? Este Estado penal es la forma que el Estado aborda las nuevas problemáticas sociales del final del siglo XX, siglo XXI, y que está caracterizado por la guetización y la prisionalización. Estos son como estamos viendo los conceptos fundamentales de cada autor, ¿no? Cómo abordar estas problemáticas, y para eso tenemos los aportes de otro teórico francés que se llama François Duvet. Hasta acá nosotros en la unidad 4 vamos a ver todos sociólogos europeos y norteamericanos, porque lo que queremos es el marco general del proceso. Después a esto nosotros lo vamos a revisar ya en la unidad 5 en el caso de Argentina, y ahí vamos a laburar con algunos autores locales. Bueno, de François Duvet nosotros tenemos las políticas de igualación social, cómo pensar el problema de las desigualdades, ¿no? Entonces esta es como nuestra hoja de ruta de los 4 autores que nosotros vamos a tratar de abordar ahora. No nos vamos a detener mucho en cada uno, sino la clase se va a hacer muy extensa, pero sí intentaré ir dándole como los contenidos más importantes de cada uno, ¿bien? Bueno, entonces ahí les queda esta hojita. Si bien estamos grabando, por ahí les pueden hacer una captura de pantalla, les pueden sacar una fotito para que les quede esto por ahí como repasito, ¿no? De todas maneras, ustedes saben que en el módulo que yo les escribí, bueno, mejor, si lo quieren descargar, fantástico. En el módulo que yo les escribí, al inicio del módulo, hay como un pequeño resumen, ¿no? de la unidad. Y en el resumen están todos estos conceptos, autores, y bueno, ahí ya lo tienen entonces listo.
Bueno, nosotros podemos comenzar con un poco de contexto histórico, ¿no? De qué es esto de la sociedad, la crisis de la sociedad salarial y la sociedad neoliberal, ¿no? Nosotros podemos decir que nos encontramos frente a un nuevo momento de la modernidad, frente a una nueva etapa de la modernidad, que en realidad no es distinta de la modernidad anterior, simplemente que esta modernidad se ha radicalizado en sus efectos, ¿no? Es decir, es una modernidad donde se precipitan aquellas características que la constituyen, y a este tipo de modernidad lo va a llamar Zygmunt Bauman modernidad líquida, ¿no? En contraposición a una modernidad sólida. No es posible ponerle una fecha, esto no es que a partir de 1970 se acaba la modernidad sólida, comienza la líquida. En realidad es un proceso gradual que se caracteriza porque, bueno, por la ruptura de ciertos acuerdos que caracterizaba la sociedad anterior, y además la pérdida de ciertos valores, ciertas pautas colectivas, ciertas expectativas comunes. Esta nueva modernidad sólida, líquida, justamente se caracteriza por esta idea de lo líquido, ¿no? Por la falta de certidumbres, la falta de previsiones a largo plazo, la imposibilidad de darle una dirección al cambio social. Entonces hay una fluidez y una maleabilidad que se apodera de las pautas sociales, de los comportamientos sociales, ¿no? Si pudiéramos darle otro nombre, también podríamos llamarla sociedad de la incertidumbre, sociedad del riesgo, sociedad de la desprotección, va a decir Robert Castell, ¿no? Bueno, después ustedes en el Prezi van a tener una entrevista a Bauman, si ustedes quieren verla, está traducida, así que pueden también ver allí eso, ¿no? ¿Qué caracteriza esta nueva sociedad global que empieza ya a emerger más o menos en la década del 70 y termina de incorporarse, de consolidarse, ve su auge con el final de la Guerra Fría y la emergencia de un orden unipolar, ¿no? Es decir, el fin de la bipolaridad y de la caída de la Unión Soviética? Bueno, lo que vemos es una nueva sociedad donde el poder económico se vuelve global, se vuelve omnipresente, y frente a esto, lo que vemos en la sociedad es una desintegración de la trama comunitaria y una crisis de las viejas protecciones sociales vinculadas al estado de bienestar, ¿no? Esto que nosotros llamamos en derecho derechos de segunda generación, que eran los derechos sociales colectivos. Todo eso va a empezar a ser cada vez más incierto, más difícil de prever en sus efectos, ¿no? Fíjense, acá les pongo yo algunas imágenes de lo que implica la crisis, ¿no? De este mundo bipolar de la Guerra Fría. Acá hay una foto de la caída del muro. Más que una caída del muro, en realidad al muro lo tiran, ¿no? La gente ya harta de esta separación. Fíjense cómo las propias personas van y tiran el muro de Berlín, ¿no? Bueno, acá como las ex repúblicas soviéticas tiran algunas de sus estatuas, ¿no? De los ídolos de la Unión Soviética. Fíjense ahí tirando una estatua de Lenin en Varsovia, en Polonia. Polonia era comunista, ¿no? Hasta el 91. O, por ejemplo, una imagen de la descomposición de la Unión Soviética, ¿no? Hoy, por ejemplo, la guerra que vemos entre Ucrania y Rusia se explica en gran parte por esto, ¿no? Por esta crisis que va a azotar al viejo imperio soviético a partir de la década del 90. Fíjense cómo se vuelve a partir el mundo de nuevo, ¿no? Y se crean nuevas entidades políticas nacionales. Bueno, esto va a generar una serie de conflictos, pero sobre todo lo que va a producir es el fin de la bipolaridad, ¿no? El fin de esta alternativa que constituía la sociedad, los socialismos reales en el contexto del siglo XX. Bueno, esto de alguna manera vamos a ver un capitalismo desencadenado, digamos, ya sin trabas, totalmente librado a nivel global de ninguna forma de alternativa o de modelo que se le oponga, y por lo tanto una globalización real de la sociedad y del poder. Realmente, a partir de la caída de la Unión Soviética, vamos a hablar de un mercado global en serio, digamos, ¿no? Ahora sí del tamaño del planeta Tierra.
Y con esa globalización del mercado, con esa mundialización de la economía, vamos a ver una serie de cambios que caracterizan esta modernidad líquida, ¿no? Que lo vemos acá un poco resumidos. Nuevas experiencias, relaciones cada vez más inestables, dificultades de los estados nacionales para regular los procesos políticos en sus territorios, un poder que se deslocaliza y se vuelve cada vez más global y por lo tanto omnisciente y omnipresente. Los tiempos se aceleran en función de las nuevas revoluciones digitales, revoluciones tecnológicas y en el transporte. Y todo esto va a configurar una nueva sociedad, ¿no? Una nueva sociedad que es esta sociedad que Bauman va a llamar sociedad líquida, donde el trabajo, que era el eje que daba, si ustedes quieren, una identidad, que brindaba como un valor seguro a los ciudadanos, a las personas, va a dejar de ser, ¿no?, ese eje ético que organizaba la vida social. En parte también porque el trabajo va a ser víctima, ¿no?, de este proceso de licuefacción, de este proceso de pérdida de las seguridades. Fíjense acá en este gráfico, uy, se me fue, perdón, uy, se me fue todo. Ya les estoy spoileando todo el precio. Es un poco largo, ¿no?, hasta dónde llegamos hoy, porque la verdad que es larguito. Bueno, fíjense acá les hago un resumen, ¿no?, de estas características de la modernidad líquida. Nosotros lo que decimos es que la crisis de los estados de bienestar se da a raíz de una crisis en el compromiso mutuo. ¿Compromiso mutuo entre quiénes? Entre el capital y los trabajadores. ¿Y en qué consistía este compromiso? Bueno, entre los trabajadores seguían siendo trabajadores, pero a cambio los empresarios garantizaban ciertas condiciones mínimas de vida, ¿no? Eso es lo que se va a partir más o menos de la década del 70, del 90, depende del país. Bueno, ese compromiso ya no va a estar más. Y por lo tanto los capitales tienen libertad de globalizarse y deslocalizarse en cualquier rincón del planeta, sin tener ya que cumplir con ese pacto, con ese acuerdo mutuo que implicaba garantizar condiciones más o menos dignas de vida para sus trabajadores, ¿no? Bueno, fíjense acá un gráfico del salario real en Argentina, ¿no? Como para darle un poco de entidad a esto, de no solo... Fíjense cómo en Argentina, ¿qué implica la ruptura de este compromiso mutuo? Bueno, implica un proceso de pauperización de los sectores laborales. Fíjense, esto se ve clarísimo en este gráfico del salario real, ¿no? Toca su pico antes de la dictadura y de ahí va a descender significativamente. O, por ejemplo, la participación de los asalariados en el PBI. Este serrucho que vemos acá, ¿no?, de auge, caída, habla también, ¿no?, de la falta de un horizonte colectivo. Bueno, y algunas fotos de reclamos de los trabajadores. Acá les pongo, en pocas palabras, las características de esta modernidad líquida, ¿no?, para que la copien. Gracias, Facundo, vemos. Suerte. Ahí se va un profe. Amigos, estábamos tomando mesa. Bueno, a ver, vamos a ver algunas preguntas que ustedes me van haciendo ahora. Pregunta Ana, si se puede descargar, esperen, vamos de a poco, porque se puede descargar hasta... bien, listo, esa es otra cosa. ¿Por qué bipolar, profe? Bipolar porque hay dos polos de poder, que es lo que se llamó la Guerra Fría, ¿no?, el enfrentamiento entre Estados Unidos, exactamente, y la Unión Soviética, que se divide en el mundo en dos zonas de influencia. Por un lado están los países soviéticos comunistas y por otro lado los países del eje capitalista, vinculados a Estados Unidos. Entonces estos dos polos de poder dividen el mundo en dos. Después podemos decir también que había un tercer mundo, que eran aquellos que no se asociaban ni con las repúblicas socialistas ni con las repúblicas capitalistas, que es el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, Argentina en el tercer mundo. Lo que después va a constituir los famosos países no alineados o países justamente de la tercera posición, ¿no? Bueno, claro, ese mundo dividido en dos se termina con la caída del muro de Berlín, ¿no? Es decir, en el 91. ¿Qué más? Bueno, sigamos. Eso era entonces el mundo bipolar, ¿no? Se termina el mundo bipolar y el capitalismo tiene
el mundo libre para acampar a sus anchas por el planeta. Ya no hay nada que se le oponga. Entonces se puede terminar este compromiso mutuo, se puede desarticular libremente estas seguridades y protecciones sociales, los factores de poder ahora pueden acampar a sus anchas por todo el planeta, y eso va licuando todas las expectativas y las relaciones sociales que antes eran sólidas. Bueno, acá hay unas imágenes, vamos a pasarlas rápido porque si no nos demoran bastante. Frente a esto, lo que Castel nos va a proponer es un concepto central, que es el concepto de la desafiliación social. ¿Qué es la desafiliación en el mundo del trabajo? Explica esto, una experiencia combinada de desprotección, es decir, pérdida de estas protecciones de los derechos sociales, inseguridad, es decir, el empleo, lejos de ser un lugar de identidad, de un eje sólido para la construcción de la persona, va a ser una fuente de inseguridad, de no saber qué puede pasar mañana con tu trabajo, ¿no? Y por último, incertidumbre, porque bueno, tampoco se puede conducir la vida de manera previsible en este contexto de pérdida paulatina pero creciente de los derechos laborales, ¿no? Es decir, ¿qué dan los derechos sociales en el contexto de los estados de bienestar? Van a dar certidumbre sobre el futuro, ¿no? La posibilidad de planificar a largo plazo el futuro. Cuando el trabajo, más que una fuente de certidumbre, se vuelve una fuente de riesgo, bueno, lo que tenemos es que ya no puede ser el trabajo un lugar de proyección de la persona, ¿no? Entonces, este empleo, que era una dimensión constitutiva de la identidad, era un mecanismo para amortiguar la explotación y la alienación del trabajo, encuentra su límite en la crisis de esta sociedad salarial. Y con la crisis de la sociedad salarial, la crisis de las protecciones sociales que garantizaba este estado de bienestar, ¿no? ¿Qué le pasa a este desafiliado? Bueno, este desafiliado experimenta 3 procesos concomitantes en su vida, ¿no? Por un lado, se combinan 3 procesos simultáneos vinculados al cambio en el mercado laboral. La degradación de las garantías de empleo, es decir, se desregula, se flexibiliza, se segmenta cada vez más el mercado de trabajo. La precarización, que tiene que ver con la pérdida de estas garantías sociales, pero también con un proceso de individualización, de socialización del empleo. Y por último, la creación de enormes masas de trabajadores desocupados, que van a ser de alguna manera incluidos, ya no como trabajadores, sino a través de distintas formas de políticas de emergencia o de políticas sociales que buscan justamente evitar que la crisis social se agudice un poco más, ¿no? Esto que mal llamadamente en Argentina decimos planes sociales. Pero en realidad una política explícita de los mecanismos de poder para controlar las revueltas sociales o la insurrección social, ¿no? De esta gente que queda, ahí dice inútiles normales, ¿no? En el sentido de que, ¿por qué normales? Porque es persona que tranquilamente podría ser empleada en el mercado, pero está inutilizada para el mercado, es decir, son integrados en tanto excluidos sociales. Castel prefiere hablar de desafiliación y no de exclusión, porque la exclusión supone un adentro y un afuera, uno está incluido o no está incluido en el mercado de trabajo, mientras que la desafiliación es un proceso gradual, donde uno puede estar incluido como trabajador en el mercado de trabajo, pero haber perdido todas estas garantías del trabajo, y por lo tanto, incluso estando incluido, estar desafiliado. Entonces, la idea de desafiliación es un proceso como mucho más profundo de pauperización social, ¿no? Bueno, por ejemplo, este es un dato de mi provincia. El empleo en negro es del 42%, pero sube al 62% entre cuentapropistas. La informalidad social es una característica de esta crisis de la sociedad salarial, ¿no? Donde lo que tendemos a ver es esto, ¿no? La estructura productiva partida en 2. Y fíjense, de 21 millones de trabajadores, que son los que conforman la población económica activa ocupada total del país, tenemos 9 millones en condición de informalidad. ¿Qué significa esto? Que se ha partido en 2 la estructura ocupacional. Y eso también explica en parte las cifras de pobreza, ¿no? Porque esos sectores informales son quizás los que explican las tasas más altas de pobreza, ¿no? Bueno, y fíjense acá tenemos la informalidad por región.
porque esto tampoco impacta igual en todas las provincias. Hay provincias donde la informalidad es mayor y provincias donde la precariedad es menor, dependiendo también del tipo de trabajo y la complejidad laboral que ofrece cada región. Bueno, Salta, bueno, acá en mi provincia, supuesto por su menor diversidad productiva, por su menor presencia de industrias, presenta una informalidad mucho mayor que el promedio nacional, ¿no? Mi provincia ni hablar. Bueno, ahí ustedes van viendo sus provincias. Estos son desafíos, ¿no?, que tienen que ver con una estructura productiva que está partida en dos en términos de ocupación laboral, pero también está segmentada y sumamente fragmentada en cuanto a las distintas zonas del país, ¿no? No es lo mismo zona núcleo, que puede ser las grandes ciudades, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, donde las oportunidades laborales son distintas, a las provincias del NEA, del NOA, bueno, donde sabemos que se encuentran los indicadores más graves en términos de empleo, de formalidad, de complejidad industrial. Bueno, seguimos, no me quiero detener mucho en los datos. Este dato es viejo, porque sabemos que salió hace poquito el nuevo dato de pobreza. Este es el último dato del EPH, que era del primer semestre del 24, ¿no? Bueno, ¿qué más? Fíjense, las nuevas modalidades de trabajo tienen que ver con empleos muy precarios, vinculados, por ejemplo, a la economía de plataformas, que como todavía no están muy bien reguladas, bueno, da lugar a distintas formas de superexplotación del trabajo, ¿no? Pero también a medida que se avanza en la comprensión de cómo funcionan nuestros nuevos empleos, también avanzan las necesidades de regulación. Por ejemplo, el caso de Amazon. O, por ejemplo, el caso de acá Citrarrepa, en Argentina, que es el sindicato de trabajadores de reparto por aplicación, que está buscando que se considere al gremio, se le dé la personería jurídica al gremio. El problema es que eso contradice con el modelo de negocio de las aplicaciones de reparto, porque implicaría reconocer la relación de dependencia de los trabajadores con las aplicaciones. Y justamente el negocio de las aplicaciones está en no garantizar esa relación de dependencia, ¿no? Considerar al trabajador como un autónomo. Bueno, ahí está la discusión justamente. Bueno, y Marx que nos recuerda eso. ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a esta crisis social? Bueno, la respuesta del Estado, lejos de tratar de paliar la situación socialmente, va a ser el endurecimiento del Estado penal. Esto que luego Lacan va a llamar penalización y prisionalización. Es decir, un recrudecimiento de la ley respecto a la tolerancia cero frente al delito y un proceso de enclaustramiento espacial de los sectores marginados, ¿no? Todos estos sectores excluidos, desafiliados del sistema. Bueno, el Estado lo que va a hacer es reforzar la política punitiva a través de un cambio en la legislación, un cambio en los protocolos de las fuerzas de seguridad, un cambio en la legislación penal respecto a estos sectores sociales, que termina convirtiéndose en una especie de penalización de la pobreza. También combinada con un proceso de prisionalización masiva, es decir, aumento de las penas y aumento de la población carcelaria en función del aumento de las penas, y también un enclaustramiento espacial en los sectores de la ciudad donde se encuentran estas poblaciones más vulnerables, ¿no? Es decir, las villas miserias, los asentamientos urbanos precarios. Esto en un contexto de avance de la marginalidad social, ¿no? Por estos factores que vemos acá. A ver, en el formato, León Chuján, del hombre. Sí. Bueno, sí, ahí podríamos hablar de la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, ¿no? Que en realidad lo trabajamos en la unidad 6, pero todo esto se vincula porque estamos hablando de problemáticas asociadas a la sociedad neoliberal. Bueno, fíjense, acá hay algunas imágenes sobre esto que Lacan va a llamar la guetización, ¿no? La formación de guetos urbanos. Guetos, ¿por qué? Porque, bueno, son espacios dentro de la ciudad que están relativamente recluidos, apartados, segmentados, totalmente segregados del resto de la vida urbana. Y esto ya sea a través de delimitación física del espacio o también de fuerte presencia de las fuerzas de seguridad
¿no? En ese proceso de apartamiento. Bueno, acá lo que vemos son los famosos guetos afroamericanos en Estados Unidos. Fíjense que es similar a cualquier calle de Latinoamérica o de Argentina, ¿no? Fíjense los locales comerciales en las calles. Como que, bueno, también en Norteamérica también hay informalidad y pobreza, ¿no? A pesar de que es el país más desarrollado del mundo. ¿Qué más? Miren las poblaciones carcelarias, ¿no? A medida que crece esta mano derecha del Estado, ¿no? Este costado más punitivo del Estado, por supuesto aumenta también la población carcelaria y con ello el aumento de las prisiones y de las poblaciones adentro de las prisiones. Argentina, un nada orgulloso 15º puesto, 15º puesto, con una de las poblaciones carcelarias también más grandes del mundo. O si ya lo medimos en términos de tasa de encarcelamiento, es decir, cuántos habitantes cada 100.000 habitantes, bueno, Estados Unidos y El Salvador se llevan el récord, ¿no? Con más de 500 presos presidiarios cada 100.000 habitantes. Justamente el proceso de profesionalización. ¿Se me cortó? ¿Hola? Hola, hola. ¿Me escuchan? Se lo escucha, profe. Hubo unos 15 segundos aproximados que no se escuchó que Ah, dijo. ¿Puede volver a ok, repetir? bueno, vuelvo. Esto Huacán lo va a trabajar a través de 2 libros. Uno se llama Los parias urbanos, que es sobre la situación de marginalidad en las ciudades, y el otro Las cárceles de la miseria, ¿no? Donde él ve cómo las prisiones en realidad lo que hacen es encarcelar pobres de forma masiva. Frente a la falta de oportunidades, por supuesto que hay una multiplicación del delito, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con robo a la propiedad, bueno, distintas modalidades de crimen asociados a la pobreza. En el caso de Latinoamérica, que también estudia Huacán, esta problemática se acentúa y es aún más complicada, porque en Latinoamérica a la nueva pobreza de las medidas de la sociedad neoliberal se le suma la pobreza de ser países ya pobres, donde el desarrollo es muy asimétrico, donde las estructuras productivas no estaban correctamente integradas. Por eso él dice que a una pobreza nueva se le suma una pobreza antigua, lo que hace, dice él, casi inviable el neoliberalismo en las sociedades latinoamericanas. Exacto. Y ahí lo que vemos son algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, miren imágenes de las cárceles en Salvador, donde, bueno, sabemos que la situación de las maras era muy preocupante, pero también donde hay un proceso muy discutible respecto a los derechos humanos y las garantías civiles, ¿no? De las personas que se encarcelan. Acá, por ejemplo, una cárcel en Argentina, tampoco son tan distintas las condiciones, ¿no? O, por ejemplo, los barrios marginales de nuestro país, ¿no? Que Huacán estudió mucho, esta es la Villa 31, condiciones de hacinamiento, condiciones sanitarias muy discutibles, o la que ustedes ya mencionaron, una favela en Brasil, ¿no? Bueno, ¿qué dice acá? Favela en Brasil, problemas de adicciones, sí. De Tetris. Se le tipoteó el voto. Así no lo entendí. Bueno, derechos humanos que le quitan a otros. Sí, son varios factores, Luciana. En realidad no es solo. Lo que estoy diciendo es que, en realidad yo lo que dice Huacán es que la consecuencia de esta penalización en una sociedad que no puede garantizar oportunidades, trabajo a todos los habitantes, es un crecimiento de la población carcelaria porque se penaliza fuertemente los delitos vinculados a la pobreza, ¿no? Que suelen ser delitos a la propiedad, robos. Y bueno, ese es el problema, ¿no? Que como el Estado trata de contener penalmente lo que en realidad debe contenerse socialmente, termina incrementando el número de la población carcelaria y termina siendo
eh, insostenible estas políticas de corte neoliberal en las sociedades latinoamericanas. ¿Qué más? Lo del Prezi está en el módulo, sí. En el Prezi estoy resumiendo a grandes rasgos lo que está en el módulo. Los que están presos es por necesidad y no por delincuentes. No, a ver, la sociología no trata de exculpar la delincuencia. El delito existe y la culpa está. Las personas son culpables de las cosas que hacen. Pero hay que entender esto en el contexto. Recuerden cuando vimos Unidad 1, trabajamos justamente con esto, ¿no? Con que el hombre existe en su contexto social. Y el contexto a veces presiona para el aumento de la tasa de delictividad. Si además se refuerza la punitividad, bueno, tenemos una situación complicada. Por necesidad salimos a trabajar, no a robar. Sí, el problema, Claudia, es cuando el mercado de trabajo no garantiza el empleo para todos. Ese es el problema que nos dice Wacam, ¿no? Bueno, así están los precios del profe, muchas personas roban comida en los supermercados, no porque quieren robar. Bueno, sí, por supuesto que esto es un tema que habilita el debate, como habrán visto en el chat, y lejos de querer sentar una posición o de decirles cada uno tendrá su opinión, está muy bien, pero bueno, sí tenemos que entender a Wacant en este sentido, ¿no? En el sentido de, bueno, lo que generan estas políticas de mayor marginalidad, de mayor desigualdad social, es una respuesta del Estado que en vez de tratar de solucionar los problemas tiende a agudizarlos mucho más, ¿no? Que lo que dice Wacant, ya que es la posición de Wacant, es la penalización de la pobreza, lejos de resolver el problema, agudiza aún más las contradicciones y los conflictos sociales. Bueno, de acuerdo con el autor, sí, acá, bueno, es para discutirlo, ¿no? Ahí está el Prezi, Carolina les pasa el Prezi. Bueno, y terminamos, y acá el final tiene que ver con una cuestión que queda abierta, ¿no? Lo que dice François Dubet es, bueno, ¿qué hacemos frente a esta situación? Esta situación de marginalidad avanzada, de desafiliación, de incremento del delito, de la prisionalización, del enclaustramiento de algunas poblaciones en las villas y en los guetos. Bueno, dice Dubet, tenemos dos posibilidades, dos perspectivas teóricas para luchar contra la desigualdad social. Puedan llegar a los mejores puestos, ¿no? Realmente aquel que se esfuerza, que se pone las pilas, no tenga ninguna traba, ya sea porque es mujer, por su origen racial, por su origen étnico, que esto no obstaculice llegar al lugar. Profesor, antes de cambiar la última diapositiva se le cortó el audio un ratito. Y acá el dibujito está bueno, porque nos dice, Profesor, disculpe, antes de cambiar sí, la última diapositiva se le cortó el audio. uy, No sé si les pareció de lo mismo a nuevo, los otros, sí. Sí, sí. a ver, Una vez más, si puede comentar la última o desde la anteúltima diapositiva, así enganchamos. eh, ¿qué dice? Sí, perdón que estoy yo 2 segundos leyendo acá. Roberto dice, creo que es imposible hacer sociología si solo interpretamos nuestro lugar, tratar de entender las causas de los problemas. Bueno, totalmente, Roberto, dice Tatiana. Lucio dice, no, no está muy bien, respetar la libertad de opinar de cada uno no significa necesariamente respetar su opinión. Eh, bueno, está bien. Ahí
Sí, más que mi opinión, yo estoy tratando de explicarles Huacán. Tengo algunas diferencias con Huacán y por supuesto hay cosas que comparto también de Huacán. Yo trato hasta acá de explicarles más o menos esta idea de prisionalización y de guetización, ¿no? Que además ustedes saben es un capítulo largo, es difícil, yo lo hago muy simplificado. Quizá para entenderlo bien a Huacán y hacerle justicia, bueno, nada, por ahí leer esos libros puede servir, ¿no? Sobre todo a los abogados puede que les interese esta idea de Estado penal, ¿no? Pero bueno, sí, volvamos a lo de igualdad de oportunidades. Lo que dice Dubed es, tenemos dos formas de atacar esta cuestión o de tratar de solucionar esta cuestión. Por un lado, la igualdad de posiciones y por el otro, la igualdad de oportunidades. La de posiciones, como dice acá, es buscar mejorar en general las condiciones de vida de toda la población, sin detenernos en las particularidades de cada grupo social, sino generar políticas que mejoren la igualdad general, digamos, generar nuevos pisos de bienestar comunes a todos. Mientras que la de oportunidades sí se busca tratar de remover algunos obstáculos o algunas barreras que impiden que las personas más preparadas lleguen a los mejores lugares, ¿no? Y que realmente haya una mejora personal en función de los méritos de cada uno, ¿no? Del esfuerzo y de la voluntad de cada uno. Dice Dubet, ambas están muy bien, pero en la sociedad actual se enfatiza mucho más la de oportunidades que la de posiciones. Y eso puede ser un problema, porque la igualdad de oportunidades, esto de dar a todos las mismas oportunidades, como vemos acá en la foto con las cajitas, funciona cuando las desigualdades no son muy grandes. Pero, como vemos acá con el tamaño de los chiquitos esto, cuando las desigualdades son muy grandes, por más que garanticemos a todos las mismas oportunidades, a veces eso no alcanza. Y por ejemplo, este se queda sin poder realmente gozar de oportunidades reales. Entonces, en esos casos lo que se busca es garantizar un piso común para todos en función de las posibilidades de cada uno. Bueno, entonces eso es lo que nos propone Dubet respecto a esto de la igualdad de oportunidades, igualdad de posiciones. Bueno, y hasta acá creo que más o menos claro, como no existe una misma línea de partida para todos por igual, dice Dubet, bueno, a veces hay que tener en cuenta esto para que las políticas surtan efecto, ¿no? Miren, yo les doy un ejemplo. Hay una beca muy importante acá que ahora se está llamando, de hecho, en la UCASAL, que es la famosa beca Fulbright, que es la beca para estudiar en universidades de habla inglesa, ¿no? Es decir, angloparlantes. Esa beca es muy buena y realmente premia la excelencia y la capacidad de un estudiante, ¿no? El problema, ¿cuál es? Que, bueno, asume que todos estamos en las mismas condiciones con el idioma y que todos podemos hablar inglés con la misma facilidad. Y el problema es que no, una persona que por ahí su familia pudo pagarle un viaje al extranjero o una familia que pudo pagar el terciario para el hijo, no, ¿cómo se llama? Un instituto de inglés para el hijo, hacer cursos de formación, pueda defenderse mucho mejor en esa beca, ¿verdad? Y pueda acceder a esa beca. Entonces, los puntos de partida son distintos porque a veces las posibilidades de cada uno y cada una no son exactamente iguales. A eso apunta un poco Dubet cuando dice esto, ¿no? A veces, bueno, el mérito está muy bien, pero a veces, cuando son muy desiguales los puntos de partida, el mérito termina justificando en realidad los que están mejores posicionados. Para que eso funcionara bien, sí, justamente Verónica, con cuestiones educativas, se mete mucho Dubet. Por ejemplo, si quisiéramos que esta beca angloparlante, Fulbright, funcionara muy bien, deberíamos, ¿qué cosa? Garantizar a todos los estudiantes de Argentina idioma extranjero de calidad, pero de calidad, digamos, ¿no? Entonces ahí sí realmente el mejor sería el que destacaría, digamos, ¿no? Y podría realmente acceder a la beca. Pero siempre partiendo de una base muy buena de inglés para todos los estudiantes, sean colegio privado, colegio público, instituto, no instituto.
Como eso no pasa, ¿quiénes están en condiciones de aprovechar las oportunidades de las becas? Bueno, los que sí han podido, por sus recursos económicos, acceder a esta formación excelente en el idioma, ¿no? Entonces, ese es un problema de la libertad de oportunidades. Pero también tiene algo bueno, que cuando hay realmente un cierto criterio de igualación, bueno, puede funcionar bastante bien y hasta es deseable, ¿no? Bueno, ahí yo les dejé algunos ejemplos, ¿no? De noticias, por ejemplo, cupo laboral es una política de oportunidades. Por ejemplo, acá en Salta, nosotros, en esta ciudad, nosotros tenemos boleto gratuito para estudiantes. Esa es una típica política de posiciones. Porque no importa si sos de secundaria, primaria o terciario, no importa si es privado o público, todos los estudiantes de Salta están nivelados en el acceso. Es decir, el transporte no puede ser un problema para llegar al centro educativo. Y por eso la provincia les garantiza a todos y a todas una serie de pasajes para eso. Sí, sé que en muchas provincias del país hay boleto gratuito, provincias y ciudades, ¿no? Sé que no todas tienen, pero bueno, algunas sí. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Que nivelar, hay que poner un piso mínimo. Entonces el acceso al centro educativo está garantizado. En Rosario también le dicen medio boleto. Sí, algunas ciudades o provincias lo que tienen es se subsidia, ¿no? Y hay una parte del boleto estudiantil que está, bueno, tienen otro precio. Bueno, entonces depende, ¿no? Es decir, no hay una... Eso es posiciones, Lucas, sí, exacto. Ese tipo de política, entiendo yo que es posiciones. Igual, a ver, no es que sí o sí una es de este lado y una del otro lado, ¿no? Es cuestión de discutirlo, pensarlo y reflexionar y si alguno verá que es más de oportunidad o de posiciones y otras posiciones que de oportunidad. Miren, esta que es la asignación universal, según entiendo yo, acá pueden discutir, pero no hay ningún problema. Entiendo que es una política de posiciones porque cuando la asignación sale, lo que busca es qué cosa. Que tanto los hijos de los trabajadores formales, que cobran el salario familiar, como los hijos de los trabajadores informales, que como no están registrados, el ANSES no podía pagarles el salario familiar, cobren ese extipendio, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se garantiza a través de la asignación universal por hijo que aquellas personas que no están registradas, que están desocupadas, que por alguna razón no han podido acceder al trabajo, los niños cobren de todas maneras esa asignación universal. Entonces, en realidad, el tutor es el que lo cobra, pero no se le puede dar plata a un niño, ¿no? Lo hace a través del tutor, pero lo que está garantizando el derecho es que todos los niños del país, todos los niños y las niñas, cobren esa asignación universal. Los que están en condición de formalidad ya lo hacían, faltaban los informales. Entonces lo que hace es, de nuevo, ¿no? Garantizar un piso básico para todos y todas en el país. Bueno, y había otra acá, a ver, creo que hay otra más. Bueno, y las políticas de cupo, como la de cupo femenino para las elecciones o la de cupo de porcentaje de trabajadores con alguna discapacidad, son típicas políticas de oportunidad, que buscan remover obstáculos, ¿no? Entonces, se entiende que históricamente a la mujer se le ha complicado mucho más acceder a los cargos políticos. Entonces, ¿cómo se hace para garantizar ese acceso a la vida política para las mujeres? Poniendo una ley de cupo, diciendo, bueno, tanta cantidad de diputadas tienen que ser mujeres en una lista, tanta cantidad de concejales, tantos tienen que ser mujeres. ¿Se entiende, no? De la misma manera el cupo de discapacidad. Un porcentaje de los empleos del Estado tienen que ser cubiertos por personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque de otra manera se les hace muy difícil a las personas con discapacidad, debido a los prejuicios, a los sesgos, que accedan a un empleo. ¿Se entiende, no? La diferencia entre política de posiciones, política de oportunidades. Bueno, no sé si siguen allí, si a mí se me cortó internet. Ah, sí siguen allí. Bueno. Y con eso terminamos. Hicimos un súper recorrido a la velocidad de la luz de la unidad 4, seguramente
A ver, anoche justamente hacía la visita prequirúrgica para el hospital donde trabajo, una chica de 30 años iba a entrar en cesárea, lloraba mientras le hacía la entrevista, le pregunto por qué lloraba, qué era lo más lindo que iba a pasar, me contesta que era una de La Rioja, no tiene ningún familiar, que el papá de su niña se había borrado. Me preguntó qué haría si no hubiese un estado presente, política, le debo al menos una mano, sobre todo en esta provincia que es demasiado cara. Bueno, sí, miren, fíjense, ¿no? Sí, y eso que sabemos que la asignación universal es muy poco, ¿no? Nos ayuda para muy poco. Sumemos, no sé, la tarjeta alimentar quizá, y bueno, será lo mínimo de lo mínimo. Quizá llegue a ser piso con la canasta de indigencia, no mucho más que eso. Bueno, gente, sí, en el próximo cuestionario entra esta unidad. ¿Qué más? Buenas tardes, profe. Consulta, Hola, ¿entra la unidad 3 y 4? Porque entró la 3 en así el es. anterior. Sí, entra la de Bourdieu y la de Gibbons, y está sobre autores de la unidad 4, que son varios autores, ¿no? Son todos estos que yo les contaba. De Y hecho, el ya está parcial es el configurado. 28, ¿no? Sí, ustedes tienen 3 cuestionarios y un parcial al final del cuatrimestre. Okay. Gracias, profe. Bueno, no, por favor. Bueno, si no hay otra consulta, a ver, para rendir al final, estudiando con el módulo suficiente. Sí, yo recomiendo el módulo, eso es una síntesis que yo les escribí sobre distintos contenidos que van por tema, ¿no? Pero en principio yo creo que sí, pero bueno, hay algunos temas que se pueden profundizar leyendo las complementarias si ustedes no llegaran a entender de los módulos, ¿no? Quizá viendo los videos, revisitando las clases o viendo los precis, yo creo que está bien. En principio no les preguntamos nada que vaya más allá del módulo. Ahí te dicen la fecha de parcial, Silvia. Los temas de género, de pensamiento decolonial, sí, les cuento que eso es algo nuevo que puso Sole, que en el módulo yo no lo escribí. Sole es la profe Sartor, ¿no? Que no sé, yo ya les voy a mandar un mensajito preguntándole y transmitiéndole la inquietud de ustedes para que incorpore ese otro material. En principio yo cuando escribí el módulo llegué hasta unidad 6, no escribí mucho más, eso de pensamiento decolonial y género la verdad que no lo trabajé, supongo que en otro momento se podrá incorporar otras unidades, pero bueno, ella es la jefa, así que ella va definiendo los contenidos, ¿no? Si bien usa mi módulo, la que manda es Sole. Según cátedra son diferentes los finales, oral o múltiple choice. No. Para todos los estudiantes de distancia, los finales son iguales. El final es una modalidad híbrida, un poco de preguntas de choice y un poco de preguntas de desarrollo cortito. Esto en el final. En el parcial no sé, me parece que Soledad va a hacer múltiple choice, pero de todas las unidades. Se junta con lógica, sí, a veces, bueno, es medio inevitable, porque, bueno, tienen muchas materias y por ahí el tiempo, bueno, es limitado, tiene que ser también en un horario donde esté la gente de coordinación, nos piden eso para el parcial, por más que les demos 2 horarios, ¿no? Se rinde con proctoring, el parcial no sé, el final estoy seguro que sí, el final es con proctoring. Bueno, gente, ya saben, entonces tienen esto acá si necesitan revisar. En YouTube, también en mi página de YouTube, ustedes ponen YouTube, Víctor Ligarribay, ahí pueden encontrar videos que grabé sobre esto, por ahí si alguna cosa no les quedó muy claro, pueden volver a ver si no este video que va a quedar grabado. Y bueno, si no hay otra consulta, ni queja, ni consulta, ni sugerencia, con un saludo los despido y espero que tengan una buena semana. Les agradezco, disculpen las dificultades técnicas, y eso que estoy en la facultad, ¿no? Fíjense que estoy acá en ingeniería, pero bueno,
Se ve que la conectividad no nos ayudó hoy. Bueno, les dejo un abrazo grande, que estén muy bien. Muchas gracias por sus preguntas, sus consultas, sus aportes. Me gustó también eso. Y nos vemos, que estén muy bien. Suerte. Gracias, Nos vemos, José, muy profesor. amable. Hasta luego. Tenga Adiós, buenos adiós. días. Nos vemos. Igualmente.